Buenas noches, profesor. Vamos a presentar ahora lo que es el resumen de nuestro portafolio que hemos llevado en el curso de seminario de taller tributario, todos los temas que hemos visto en este módulo, como son los planes de cuenta, NIC a NIF, rentas, regímenes laborales, conceptos deducibles, regímenes tributarios, sistemas administrativos del IGB. Va a empezar nuestro compañero Abner Cervantes, luego vamos a continuar con la exposición de Víctor Olivera. Continuamos conmigo, Carla Rodríguez, y finalizamos con Christopher Cabana. Gracias. Vamos a hablar de qué es el plan de cuentas. Un plan de cuentas es un listado que contiene todas las cuentas que son necesarias para registrar los hechos económicos. Es decir, se trata de una ordenada sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Ha de servir como medio capaz de suministrar información cuantitativa, cualitativa de una situación patrimonial, de una unidad económica, así como de las corrientes monetarias que puedan provocar alteraciones en la situación patrimonial. Plan de cuentas en el Perú. La práctica contable en el Perú hasta mediados del siglo pasado aplicaban la partida doble, pero muchas empresas solo llevaban el libro de caja. Luego, en los siguientes 20 años, se mejoró la práctica contable con la formación educativa como el del Instituto de Contadores del Perú y con la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Mayor de San Marcos. Y por las influencias de las empresas internacionales que ya utilizaban los principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías basadas en los Estados Unidos, tales como la ARB, que son los boletines de investigación, y los APB. Sin embargo, en el Perú no desarrollaban normas contables hasta las décadas de los 70 con la implementación del plan contable. En el año 1984 se publicó la resolución de CONACEP sobre el plan contable general revisado, aplicables a las empresas del sector privado y público del Estado, y que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2009. En el Perú, el ente fiscalizador de los plan contable es el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Es el órgano del Sistema Nacional de Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones el estudio, análisis, opinión sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado, así como la emisión de las normas de contabilidad para las entidades del sector privado. Existen actualmente 9 planes de cuentas oficializadas por entidades públicas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Se agrupan en 3 grupos: Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Superintendencia de Banca y Seguros AFP, Comisión Nacional de Supervisión de Empresas y Valores. En Dirección Nacional de Contabilidad Pública tenemos el Plan Contable General para Empresas, el nuevo Plan Contable Gubernamental. En Superintendencia de Banca y Seguros tenemos el Plan de Cuentas del Sistema Financiero, el plan de cuentas del sistema de seguros, el plan de cuentas del sistema privado de pensiones, el plan de cuentas de almaceneras, el plan contable de cooperativas. En el grupo de Comisión Nacional de Supervisión de Empresas tenemos el plan contable fondos mutuos y el plan contable sociedades titularizadoras. La estructura del plan de cuentas es la misma para los 9 planes, que se agrupan en activo, pasivo, patrimonio, ganancias y pérdidas. El tema a exponer es el NIC y NIF. Las normas internacionales de información financiera NIF y las normas internacionales de contabilidad NIC son un conjunto de normas, leyes y principios que establecen la información que se deben presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar esta información en dichos estados. Las NIF. Las normas internacionales de información financiera. Estas son unas normas estandarizadas cuya creación comenzó en 1973 y se terminó en el año 2001. No obstante, no es una financiación definitiva, ya que son susceptibles a cambios. Fueron creados por la IACC, que también se encarga de revisarlas y modificarlas cuando es necesario. Esta norma da la información que debe aparecer en los estados financieros, o bien acerca de la forma en que deben presentarse dichos estados financieros. Estas normas de contabilidad han sido conformadas a lo largo del tiempo por los hombres con el mundo financiero o contable. Se tratan de una serie de reglas que recogen todo aquello que sea considerado oportuno incluir en la información financiera de una empresa. Las normas contables están destinadas a presentar una información fiable acerca del estado de una empresa. En el año 2002, el IACC se convirtió en IACB, en lo cual se puso fin a la emisión de las NIF y los nuevos estándares contables se empezaron a denominar NIF. ¿Qué son las NIF? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Son los estándares o principios contables que fijan los parámetros a partir de los cuales se desarrolla la información financiera. Las NIF incluyen a sus predecesoras NIC, sumando en conjunto en la gran total de 37, 29 NICs
más 8 NIF, sin contar las interpretaciones desarrolladas para emplear los conceptos expuestos en cada una de ellas. Entre el NIC y las NIF. Las dos son normas contables que ahora se encuentran en un solo compendio que se denomina NIF. Por tanto, la NIF no sustituye a las NIC, las incorpora como parte de ellas, tal y como están, para posteriormente mejorarlas y que solo exista un cambio de nombre de NIC a NIF. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar primero de impuestos a la renta, luego de regímenes actuales. Básicamente el impuesto a la renta es el que grava las ganancias o ingresos tanto de personas naturales como de personas jurídicas. En nuestro país existen 5 categorías de este impuesto a la renta. Vamos a mencionar cada una de ellas y brevemente vamos a ver qué actividades competen a cada una de esas categorías. La primera categoría es arrendamiento o subarrendamiento de bienes o inmuebles, así como mejoras de los mismos. En la segunda categoría hablamos de rentas obtenidas por intereses de colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos, llave y otros. Cuando hablamos de rentas obtenidas por intereses, puede ser una inversión en el banco, depósitos a plazo, fondos mutuos, dependiendo que ya sea de persona natural o jurídica. En la tercera categoría vamos a hablar que básicamente son derivadas de actividades comerciales. En cuanto a la tercera categoría, básicamente son derivadas de actividades comerciales, industriales o cualquier tipo de servicio o negocio que pueda tener esa persona. Cuarta categoría, rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, arte o diseño. Y la quinta, ya saben, casi todas las personas dependientes son rentas provenientes del trabajo personal prestado o relaciones de dependencia, ¿no? Sueldos, salarios, gratificaciones, vacaciones, asignaciones familiares, etc. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los regímenes laborales que se dividen en 2 categorías o decretos, ¿no? Uno que es para las actividades públicas y el otro que es para las actividades privadas. Las actividades públicas se rigen bajo el decreto legislativo 276 y las actividades privadas bajo el 728. En cuanto al régimen laboral público, que es el artículo que son actividades bajo el 276, tiene por objetivo permitir incorporaciones de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal. Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos según las calificaciones y o méritos. Y el 728, que es actividades particulares, básicamente se crea para hacer una frente a crisis económica, estabilidad laboral relativa, no completa, posibilidad de celebrar contratos temporales, accidentales, para servicios u obras. Se da en un contexto tanto de reforma centrada en la creación de entidades. Así se permitió a diversas entidades públicas aplicar este régimen, creando de esta manera las islas de eficiencia. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que constan los conceptos deducibles. En primer lugar, lo que es para una empresa. La regla básica del sistema de deducciones del impuesto a la renta es el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que señala lo siguiente. Al fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta de los gastos para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de capital, en tanto que la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Los requisitos generales que deben cumplir los gastos son los siguientes. No deben estar referidos al costo, deben estar sustentados en comprobantes de pago como corresponde. El proveedor debe estar habido. El gasto debe pagarse a través de medios de pago que están en una de las normas cuando corresponde. Debe cumplir con el principio del devengado. El gasto debe corresponder a una operación real y fehaciente. Esto debe también ser comprobado. La operación debe ser al valor del mercado. Ahora, pasamos a los requisitos específicos. Luego, una vez que se hayan verificado todos los requisitos generales, debe evaluarse los requisitos legales y reglamentarios específicos para que un gasto determinado sea deducible a efectos del impuesto a la renta. Los principales gastos deducibles que podemos mencionar son los gastos de representación, gastos de viaje, gastos de movilidad, pérdidas extraordinarias, depreciaciones, mermas y desmedros, prohibición y castigo de deudas incobrables, remuneraciones de los directores, gastos que constituyan para su receptor rentas de segunda, cuarta y quinta categoría, remuneraciones de los socios y de sus familiares. Vamos a hablar de lo que es los gastos deducibles para personas naturales.
Vamos a comenzar comentando de que casi al finalizar el 2016, el gobierno anunció que sería posible ampliar a 3 UITs la deducción del impuesto a la renta, que desde 1991 tenía un tope de 7 UITs únicamente. En el 2017 la UIT es de 44.050 soles. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2017, los trabajadores dependientes e independientes con rentas de cuarta y quinta categoría pueden pagar hasta 10 UITs menos, alrededor de 40.500 soles de impuesto a la renta. En un primer momento se especificó que los gastos de alquiler, los intereses de crédito hipotecario para primera vivienda, los honorarios profesionales pagados a médicos y odontólogos y las aportaciones a salud por contratación de trabajadoras del hogar serían materia disponible para que, declarante sustentados, se hiciera efectiva la deducción de estos impuestos. ¿Qué es lo que se puede deducir? La entidad, la Superintendencia, SUNAT, recordó que los gastos que se podrán deducir serán realizados a partir del 1 de enero del 2017, que es desde que empieza a regir esta norma, esta ley. Los gastos que se van a poder deducir es el alquiler de viviendas, se puede deducir un 30% de la renta que estemos pagando, intereses hipotecarios de primera vivienda, se deduce el 100%, honorarios de médicos y odontólogos, un 30%, gastos de 13 servicios profesionales, que más adelante lo vamos a mencionar cuáles son estas 13 profesiones, un 30%, y por aportaciones a salud de los trabajadores del hogar se deduce el 100% de lo que hayamos gastado en ello. Las profesiones de las que vamos a poder deducir gastos son abogados, analistas de sistemas y computación, arquitectos, enfermeros, entrenadores deportivos, fotógrafos y operadores de cámara, cine y televisión, ingenieros, intérpretes y traductores, nutricionistas, obstetriz, psicólogos, tecnólogos médicos y por último veterinarios. Los requisitos que debemos de cumplir son los siguientes, ¿no? En el caso de los gastos de alquiler, que podrán ser deducidos hasta en un 30% de lo que paguemos de renta, será imperativo presentar a la SUNAT recibos de arrendamiento. En esa misma línea, los intereses de crédito hipotecarios de primera vivienda deberán estar sustentados con el voucher entregado por el banco. El banco nos tiene que entregar un voucher por los intereses que estamos pagando mensualmente por la hipoteca. Por otro lado, en el caso de los médicos y odontólogos, también será necesario presentar los recibos por honorarios que acrediten los servicios por el cuidado de la salud del usuario, la de hijos menores de 18 años y la de hijos mayores de edad con discapacidad, y la del cónyuge o concubina, en la parte no reembolsable por seguros. Todos estos también deben de contar con el voucher de comprobación que se haya utilizado un medio de pago. En el caso de que el usuario contara con un seguro privado en el que normalmente se realiza un copago, se deberá guardar la boleta que se acredite el desembolso. El monto máximo a deducir es el 30%. Asimismo, también va a ser necesario presentar el formulario de la SUNAT o el documento virtual para poder deducir las aportaciones a e-salud por la contratación de trabajadores del hogar. Como hemos mencionado, tenemos 13 profesiones que a partir del 31 de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas había publicado, que van a ser posible deducirlos con la debida presentación de un recibo por honorarios electrónicos. La norma ha precisado que todos los gastos que están involucrados en la medida o en el beneficio tienen que estar necesariamente bancarizados sin importar el monto. Así, yo le esté pagando al médico, al odontólogo 40 u 80 soles por el servicio que me ha prestado por una simple consulta, voy a tener que necesariamente utilizar una tarjeta de crédito débito o una transferencia entre cuentas. ¿Desde cuándo va a aplicar esta norma, esta ley? El trámite de la deducción se podrá realizar a partir de febrero de 2018, cuando declaramos nuestros impuestos anuales, y la SUNAT creará un reporte de gastos automáticos al que podremos acceder con nuestra clave SOL, en la que va a figurar los gastos deducibles realizados en el año y el monto estimado de la devolución. Si deseamos añadir más gastos, estos se podrán agregar manualmente en la declaración jurada anual. Recordemos que esto es para personas naturales. Si califica para una devolución, la SUNAT le hará un depósito en su cuenta de ahorros que haya consignado en el sistema. Para eso tenemos que hacer el debido trámite.
La SUNAT ha estimado que 1.500.000 trabajadores con ingresos de más de 12.150 soles al año se podrían ver beneficiados con la deducción adicional del impuesto a la renta. Continuando con la exposición de los casos, voy a ver el tema de regímenes tributarios. ¿Qué son los regímenes tributarios? Son las categorías bajo las cuales una persona natural o jurídica que posee o no va a iniciar un negocio que posteriormente va a ser registrado en SUNAT. El régimen tributario establece la manera en que se pagan los impuestos y los niveles de pago de lo mismo. Pueden optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño de negocio. A partir del año 2017 hay 4 regímenes tributarios. El régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Qué es el régimen único simplificado? Es el primer régimen donde se encuentran las personas o negocios de menor movimiento económico establecido entre los rangos establecidos por la SUNAT. ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen? Los ingresos brutos de las compras que no sean mayor a 360.000 soles, el valor de los activos que no sean mayor a 70.000, deben realizar actividades en un solo establecimiento o sede productiva también. ¿Quiénes son las personas que no se pueden acoger a este régimen? Por ejemplo, personas que presten el servicio de transporte de carga o de mercancía utilizando sus vehículos que tengan una capacidad mayor a 2 toneladas, que presten el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, que realicen la venta de inmuebles, que entreguen bienes en consignación, que realicen alguna operación grabada con el impuesto selectivo al consumo, también que realicen cualquier tipo de espectáculo público, y también que sean titulares de agencias de viaje o propaganda o publicidad, tipos de comprobantes que emitimos en este régimen, por ejemplo, boletas de venta, tickets y máquinas registradores sin derecho a crédito fiscal. Régimen especial del impuesto a la renta. Es un régimen dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de actividades de comercio y de industria como la venta de bienes que se adquieren o produzcan o manufacturen, así como de aquellos recursos naturales que se extraigan, incluidos la cría y el cultivo. Actividades de servicio, es decir, cualquier actividad no señalada anteriormente o que solo se lleva a cabo con mano de obra. Su tasa es de 1.5% neto mensual. ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen? Personas naturales, sociedades conyugales, sociedades indivisas y personas jurídicas. Requisitos para acogerse al régimen especial del impuesto a la renta. El monto de sus ingresos netos no debe superar los 525.000 en el transcurso del año. El valor de los activos afectados a la actividad, con excepción de los predios y vehículos, no deben superar los 126.000. No realizar ninguna de las actividades que están prohibidas en el régimen especial del impuesto a la renta. Impedidos acogerse a este régimen. No pueden acogerse aquellos que realicen actividades que sean calificadas como contratos de construcción, presten servicios de transporte de mercancías cuya capacidad sea mayor o igual a 2 toneladas, servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros, que organicen cualquier tipo de espectáculo público, que realicen venta de inmuebles, actividades veterinarias, actividades jurídicas, actividades informáticas y conexas. Régimen general del impuesto a la renta. Dentro de las características de los principales de este régimen tenemos el régimen con impuesto que grava las utilidades, diferencia entre ingresos y gastos aceptados. Es fuente generadora de renta de capital y trabajo. Se tiene que sustentar los gastos. Se deben realizar los pagos a cuenta mensual por el impuesto a la renta. Se tiene que presentar la declaración jurada. ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen? Personas naturales, sucesiones indivisas, personas jurídicas, sociedades irregulares, contratos asociativos,
Actividades comprendidas: prestación de servicios, contratos de construcción, notarios, comprobantes que se emiten y otros documentos que se pueden emitir, facturas, boletas, tickets, liquidaciones de compras, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión. Régimen MIPE tributario. El régimen MIPE comprende a personas naturales incluidas sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que tengan rentas de tercera categoría domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs en el ejercicio gravable. ¿Cómo puedo quejarme a este régimen? La SUNAT incorpora de oficio a los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2016 hubieran estado tributando en el régimen general cuyos ingresos netos en el 2016 no superen las 1.700 UITs, salvo que se hayan acogido al RUS o al régimen especial, con la declaración correspondiente al mes de enero del 2017. Ahora vamos a ver el tema de sistemas administrativos del IGB. ¿Cuáles son los sistemas administrativos del IGB? El sistema de detracciones, el régimen de percepciones y el régimen de retenciones. Sistema de detracciones es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción de descuento que se efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto del sistema de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones para luego depositarlos en el Banco de la Nación en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio. Este por su parte utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de las deudas tributarias por concepto de los tributos, multas o los anticipos, incluidos sus respectivos intereses y la autorización que se efectúe de dicha deuda tributaria, conforme al artículo 33 del Código Tributario. Régimen de percepciones. Constituye un sistema de pago adelantado al IGB mediante el cual el agente de percepción, vendedor o administración tributaria percibe del importe de una venta o importación un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador que no podrá oponerse a dicho cobro. El cliente o importador a quien se le efectúe la percepción podrá deducir del IGB que mensualmente determine las percepciones que le hubieran efectuado hasta el último día del periodo. Régimen de retenciones. Es el régimen por el cual los sujetos designados por la SUNAT como agentes de retención deberán retener parte del IGB que les corresponde a pagar a sus proveedores para su posterior entrega al fisco. Según a la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias en el Perú, es una persona con obligación a pagar impuestos, pero se estima que 6 de cada 10 empresas no se crean para evadir impuestos. Los proveedores, vendedores, prestadores de servicios o constructores se encuentran obligados a soportar la retención, pudiendo deducir los montos que le hubiera retenido contra el IGB que les corresponda pagar, o en su caso solicitar su devolución.